Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Estamos otra vez con ustedes para conectarnos después de que nos ausentamos algunos días por algunas circunstancias, pero ahora lo hacemos con gozo, con alegría, para alabar al Señor. Cantemos el himno 76, a Dios adorad. Dios adorad, mortales cantad, su nombre glorioso con himnos load. Potente su diestra, su infinito amor, su luz esplendente, divino fulgor. A Dios adorad, sus techos cantad, su trono fundado en juicio y verdad. Los cielos, el campo, el aire y la mar denuncian la gloria del grande Jehová. A Dios adorad, su fidelidad es base segura por la eternidad. Amigo que imparte su gracia y favor, defensa y escudo es nuestro Creador. A Dios adorad, su nombre ensalzad, los cielos y tierra su gloria cantad. Rendido y humildes un culto veraz, y deje nuestra alma perdón, gracia y paz. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Himno 297. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Llena estaba de mis
miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Al comenzar nuestra meditación, voy a mencionar un comentario sobre la ciudad de Éfeso para estar un tanto en contexto. Éfeso tenía 225,000 habitantes y era la metrópoli de Asia, nombre de la provincia romana que abarcaba la parte occidental de lo que hoy se conoce como Asia Menor. Era ciudad importante y magnífica, sobre la carretera imperial desde Roma al oriente, la columna vertebral del Imperio Romano, de que Éfeso era la puerta de Asia Menor y sede del culto de Diana. El templo de Diana en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tardó 220 años en construirse, de mármol más puro, brillaba como un meteoro. El culto de Diana era impuro e impúdico, fiesta perpetua de vicio. Fue en esta ciudad de Éfeso donde Pablo ya había estado al final de su segundo viaje misionero, prometiéndoles que volvería, según el capítulo 18, 21, que en su tercer viaje llegó después de recorrer la región de Galacia y Frigia, según el versículo 23 del capítulo 18, para permanecer por un tiempo de 3 años, según el capítulo 20, versículo 31. Hoy vamos a meditar en los primeros 7 versículos del capítulo 19. Nuestro tema, la necesidad de nacer de nuevo. La necesidad de nacer de nuevo. En los versículos 1 al 3 dicen de la siguiente manera: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Vemos primeramente a los discípulos sin haber nacido de nuevo. Lo primero que debemos cuestionar: ¿por qué Lucas llama a los 12 hombres discípulos? Una palabra del griego matetés que en su uso común designa a una persona que estudia bajo la guía de un maestro o filósofo, también del latín discipulus, que significa alumno, aprendiz. Discípulo, entonces, es uno que sigue a su maestro para recibir instrucción continua. Es su alumno, escucha atentamente sus enseñanzas. Y en los evangelios leemos los discípulos de Moisés, los discípulos de Juan el Bautista, discípulos de los fariseos, los discípulos de Jesús.
y en este caso, discípulos de los alumnos de Juan el Bautista, porque habían pasado por lo menos 30 años de haber sido decapitado, al menos que fueran ancianos y hayan recibido la enseñanza personal del Bautista. Pero por su respuesta a la pregunta de Pablo en el versículo 2, no eran auténticos discípulos porque no habían entendido el mensaje de Juan el Bautista según el versículo 4. El segundo aspecto que debemos tener presente es que sería un error pensar que la obra en Éfeso empezó con los 12, cuando eran hombres que, por lo que entendemos en el pasaje, no habían hecho contacto con Aquila y Priscila, ese matrimonio que había estado con Pablo y que le habían ayudado, ni tampoco con Apolos, quien se había distinguido como un predicador, porque ellos les hubieran instruido en el camino del Señor. Y Pablo dándose cuenta de la ignorancia de los 12, los tuvo que confrontar a través de 2 preguntas. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron primero: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero, ¿acaso no habían leído el Antiguo Testamento que enseña la doctrina del Espíritu Santo? Comenzando con Génesis capítulo 1 versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en los días de Noé no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, dijo el Señor. O la promesa por Joel capítulo 2 versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y otros tantos textos del Antiguo Testamento que mencionan espíritu de Jehová, espíritu de Dios, o sencillamente espíritu. Por otro lado, Juan el Bautista experimentó la presencia del Espíritu Santo en su vida y también lo predicó. Por ejemplo, el ángel dijo a Zacarías: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15, hablando acerca de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Era la predicación de Juan el Bautista, Mateo 3:11. Vemos entonces que los discípulos tenían el bautismo de Juan, pero carecían del conocimiento sobre el Espíritu Santo. Aunque quizá estaban aprendiendo acerca de Jesús, no tenían una relación viva con Él y estaban más asociados con Juan el Bautista. Todavía estaban en una fase introductoria a la fe cristiana. Y hoy hay muchos que todavía no son verdaderos discípulos creyentes en Jesucristo. Ante esta situación, el apóstol Pablo tuvo que corregirlos con la misma enseñanza de Juan el Bautista. Dice el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En segundo lugar, vemos los requisitos para nacer de nuevo. El primer requisito: arrepentimiento de los pecados. El ministerio de Juan el Bautista llamó a la conversión verdadera. La diferencia de sus mensajes, como lo hacían los maestros, escribas, fariseos y sacerdotes de entonces, fue un llamado a la conversión genuina, al arrepentimiento. El pueblo escuchaba a sus pastores, guardaban el día de reposo,
Algunos ayunaban una vez a la semana y daban sus diezmos de todo lo que ganaban. Ofrecían sus sacrificios en ofrendas de gratitud y de expiación de sus pecados, pero seguían estando vacíos porque todo lo hacían por costumbre, se sentían obligados porque así habían sido enseñados y regresaban a su casa después de haber entrado al templo o a la sinagoga con su mismo pecado. Juan entonces predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Conocía la situación pecaminosa del pueblo, conocía su religiosidad que a nada los llevaba y les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Segundo requisito: creer en Jesucristo. El ministerio de Juan fue cristocéntrico. Aunque aquí Pablo fue breve en su mensaje, o Lucas recopiló solamente la esencia, fue claro en su explicación del significado del bautismo que habían recibido: bautismo de arrepentimiento. Y una vez arrepentidos, los bautizaba como símbolo de limpieza espiritual. Y entonces Pablo menciona la necesidad de la fe en Jesús ya plenamente revelado, porque el ministerio del bautista fue una preparación a la venida del Mesías, pues no era él sino Jesús quien podía limpiar al hombre de sus pecados. Juan decía: yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. También decía aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:29 al 34. Juan el Bautista le dio su lugar a Jesucristo, lo proclamó como el Señor, el Salvador venido de Dios, para bautizar con el Espíritu Santo. Y Pablo entonces instruyó a los 12 que tenían el bautismo de Juan, presentándoles a Jesús, en quien debían creer para perdón de sus pecados y salvación eterna. Su propósito fue que el ministerio de Juan se diera a la obra de Cristo, tal como lo enseñó el Bautista. Y algo que podemos ver es que a partir de esta referencia al Bautista ya no se vuelve a mencionar su nombre. En tercer lugar, evidencias del nuevo nacimiento. Dicen los versículos 5 al 7: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Evidencias del nuevo nacimiento. Encontramos en estos versículos por lo menos 5 evidencias del nuevo nacimiento. Primero, escucharon con el corazón el Evangelio de Jesucristo. Dice aquí: cuando oyeron esto, cuando oyeron con el corazón y con la mente el mensaje evangelístico de Pablo. Podemos imaginarnos a los 12 rodeando al apóstol en un lugar adecuado para un grupo menor, donde nadie los interrumpía, atentos a las enseñanzas de Pablo para comprender el mensaje de salvación. Segundo, recibieron el sacramento del bautismo. En esos momentos los 12 dieron evidencias de pertenecer al Señor en obediencia a sus mandamientos, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, es decir, el bautismo enseñado por Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Jesús cuando se despedía de los suyos. Mateo 28:19. Vemos también que si ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, volvieron a ser bautizados.
Una razón de que los nuevos conversos, aun cuando hayan sido bautizados en la iglesia tradicional sin haber confesado a Cristo como su Salvador, tienen que recibir el sacramento como cristianos. El bautismo simboliza nuestra unión y nuestro caminar constante con Cristo. Tercera evidencia, la imposición de manos. Basados en algunos pasajes como este versículo del libro Hechos de los Apóstoles, muchos sustentan que la imposición de manos trae al Espíritu Santo sobre el creyente. Pero no necesariamente. No sucedió así en el día de Pentecostés con los 120 allí reunidos en el aposento alto en Jerusalén. Ni en el caso de Pablo cuando fue lleno del Espíritu Santo ante la visita de Ananías. Ni en los convertidos en la casa de Cornelio en el capítulo 10. El único caso análogo al de los 12 en Éfeso fue la imposición de manos sobre los samaritanos, Hechos 8:17. La enseñanza en general en el Nuevo Testamento es que los convertidos creen, se bautizan y están en posesión del Espíritu Santo. Aquí se necesitaba la evidencia especial para ser incorporados a la nueva comunidad del pueblo de Dios. Y varios pasajes de Hechos donde se practicó la imposición de manos se hicieron en este sentido. Si vemos el capítulo 6, versículo 6, el capítulo 8, 18, 9, 12 y 17, 13, 3, 19, 6, y también fue con este enfoque en las epístolas 1 Timoteo 4, 14, 2 Timoteo 1, 6 y Hebreos 6, 2. Es decir, con la imposición de manos estaban entrando a la comunidad de la fe. Era una evidencia de pertenecer al Señor y a la comunidad. Cuarta evidencia, la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo se dio? No lo sabemos, pero el escritor inspirado por Dios dio testimonio que los 12 recibieron el Espíritu Santo. Quinta evidencia, y hablaban en lenguas y profetizaban, es decir, predicaban. Hay muchos que dicen el hablar en lenguas es la señal del bautismo del Espíritu Santo. Otros más se atreven a afirmar que quien no habla en lenguas no es cristiano. El don de lenguas, idiomas, en Hechos, fue la preparación que los discípulos necesitaban para testificar ante los demás, como en el día de Pentecostés, donde estuvieron multitudes de todas las partes del mundo. Dios dio a sus hijos las lenguas como un don temporal con el propósito de predicar las buenas nuevas. La proclamación del Evangelio había de darse por los primeros cristianos para que se extendiera por todo el mundo. Así lo hicieron los 12. Dice, profetizaban, predicaban. ¿A quiénes? ¿Cómo? No lo sabemos exactamente, pero lo hacían en esos momentos. Las lenguas como don temporal han cumplido su función como señal de la predicación a todas las naciones. Una vez desempeñado su papel, no tiene más que hacer dentro del pueblo de Dios. Por eso decía Pablo, cesarán las lenguas. Y claro, en ninguno de sus escritos recomendó hablar en lenguas. Fueron las evidencias del nuevo nacimiento en los 12, que ahora eran verdaderos discípulos del Señor. Hermanos, vemos entonces que los discípulos en Éfeso tuvieron que dar algunos pasos para nacer de nuevo, aun cuando ya habían sido bautizados con el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Era necesario que confesaran su fe en Jesús como su personal Salvador. No basta entonces nacer y permanecer en una religión o denominación. Nada es suficiente para tener vida eterna, ni sacrificios, ni ofrendas, ni ocupar un cargo en una iglesia local, si no hay verdadero arrepentimiento y fe en Jesús, único que nos da salvación y vida eterna. Y una vez siendo salvos, debemos dar evidencias del nuevo nacimiento, escuchando la palabra con el corazón, obedeciendo los estatutos de Dios, testificando el Evangelio con la vida. A practicar pues la vida en el Señor. Vivamos el Evangelio del reino en toda circunstancia.
Tuyo soy, Jesús. Himno 327. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome a ti. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. Oh, pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. Ya estamos en el semáforo verde y vamos a estar observando, porque es probable que sea una política de nuestros gobernantes como en otras ocasiones. Así que vamos a estar atentos. De todas formas, les invitamos a las 11 de la mañana. Tenemos nuestros cultos de 1 hora solamente. Y bien puede usted estar en la casa del Señor. ¿Por qué no? Cada domingo, para estar juntos y exaltar el nombre de Dios por sus misericordias en nuestra vida. Así que está usted invitado. Próximo domingo celebraremos el Día de la Reforma y después tendremos Santa Cena el 7 de noviembre a las 11 de la mañana. Oremos. Señor, tú que escudriñas nuestros corazones, que conoces nuestros pensamientos, nuestro caminar y actuar, a ti venimos para que nos hagas ver si tenemos solo una vida religiosa sin haber confesado a Cristo como Salvador en arrepentimiento y fe. Ayúdanos a vivir amparados bajo tu gracia. Aumenta nuestra confianza en la seguridad de nuestra salvación a través de la obra gloriosa de tu Hijo. Aumenta nuestra fe para tener una vida victoriosa en las pruebas y tentaciones. A ti nuestra alabanza y gratitud por la salvación que nos has dado en Jesucristo. Toda nuestra adoración a ti, en Cristo Jesús. Amén.